La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Cristo nos manda a ser perfectos como es el Padre de los cielos. Y en ese sentido, San Pedro nos va a enseñar que seamos santos como el Padre de los cielos es santo, que lo seamos en toda nuestra conducta. Con esta idea en mente, en el corazón, eh, tenemos hoy día un tema que hemos querido grabar, que es este tema de que Cristo no fue protestante, y tratar de dar por ahí unas claves para la felicidad y para la salvación. Para los cristianos el tema de la fe es fundamental, es trascendental. Cristo, luego que ha resucitado, el tema, el punto fundamental de la fe cristiana, su muerte, su resurrección, junto con su encarnación, la encarnación de Dios, ¿no? Dios invisible, Dios espiritual, que se hace carne, ahora pues muere para alcanzarnos la salvación, para redimirnos del pecado. Y con su resurrección pues nos abre las puertas a los cielos. Y en este momento de resurrección y previo a la resurrección, nos va a decir que aquel que crea y se bautice, se salvará. Creer, por lo tanto, la fe es punto medular para el cristiano y es causa de alegría porque ya el hombre no se va a sustentar solamente en su inteligencia, en sus propias fuerzas. No, no, porque somos limitados, continuamente nos estamos equivocando, estamos cerrando. Por más que las ciencias, por ejemplo, las ciencias, la física, la astrofísica, la astronomía, etcétera, han logrado tener un enorme conocimiento sobre el universo, aún ese enorme conocimiento queda pequeño en comparación a todo lo que es la creación. Eh, entonces, por la fe, alcanzamos la salvación. Y encontramos textos en la Biblia que hoy día queríamos reflexionarlos porque sirven para alcanzarnos claves de felicidad y también porque va a colisionar con el pensamiento protestante que la salvación es solamente por la fe. Entonces me estoy refiriendo a un texto preciosísimo del Evangelio que está en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, que se refiere a esta preciosísima y conocida parábola de los talentos, que uno cada vez que lo profundiza va a encontrar más joyas sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para todos aquellos amigos, hermanos, conocidos, incluso desconocidos, que pues quieran profundizar, conocer el Evangelio, que no es algo caduco, que no es algo retrógrado, no, por el contrario. En estas claves que encontramos para la felicidad y la salvación, pues nos está llamando a dar lo mejor y ser mejor cada uno de nosotros. A veces uno va a pensar que la felicidad está solamente en el bien ser, ¿no? En nuestro interior, en la esencia de nosotros como personas, en lo moral, en lo espiritual. Pero no, hoy día, en el texto que les quiero compartir y que la iglesia recordó el sábado pasado, hoy día estamos 3 de septiembre de 2024, eh, a través de él nos muestra cómo que Jesús nos invita a que también se logra la salvación a través de las obras, la salvación y la felicidad. Luego, quiero compartirles también un texto que para los hermanos evangélicos y para nosotros los cristianos católicos
también valoramos y lo valoramos no aisladamente, sino en todo su contexto. Bien, vamos a enriquecernos primero con el texto tan precioso de la parábola de los talentos que encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, de los versículos 14 al 30. Y lo vamos a ir gustando de a poco. Y comienza así el Evangelio. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. Y entonces aquí hasta este versículo ya nos está hablando de responsabilidad, ¿no? Nos está aquí con esta historia, ¿no? Eh, de un hombre con riqueza, ¿no? Que está representando a Dios, ¿no? Llama a sus servidores, es decir, nosotros, hijos de Dios, quienes creemos en Dios, también pasamos a ser servidores, en el sentido que tenemos responsabilidades con los bienes que el Señor nos va a confiar, ¿no? ¿Y qué nos está confiando? Algo preciosísimo, la salvación, la felicidad. Bien, entonces nos está llamando, nos está convocando a que estos, este don de la salvación, ¿no? Nosotros, pues, lo cuidemos, que tengamos sentido de responsabilidad. No es que solamente ya creí y ya con esto me salvé, como lo vamos a ver en un momento más. A uno le dio 5 talentos, a otros 2, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Miren cómo es que aquí el Señor nos está dando eh, digamos acá, una cantidad de bienes, ¿no? Gracia, ¿no? Conforme a las capacidades que cada uno de nosotros tenemos. Cada uno pues ha crecido en un ambiente familiar cultural, tiene unas capacidades intelectuales, ¿no? Unas determinadas fuerzas, pero a todos nos da conforme lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación. No nos da más, no nos da menos. Nos da conforme a nuestras necesidades. Y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. Miren, aquí hay que prestar atención. Después de un largo tiempo. El capítulo 24 nos va a mostrar de un mal servidor que creía pues que el amo decía tarde en venir y empieza a maltratar al resto de los empleados, ¿no? Y a veces así nos pasa a nosotros. Creemos que tenemos hartísimo tiempo de vida para realizar nosotros cualquier forma de vida que queramos, ¿no? Y descuidamos esta salvación. Después de largo tiempo llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. Va a arreglar cuentas, no es que ya soy salvo, ya acepté a Cristo, ya creo en Cristo y lo considero como mi Dios y Salvador. No, 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 aquí no solamente basta eso, ¿no? Está arreglando o va a arreglar las cuentas con sus servidores, a quienes confió sus bienes. Vamos a ver un poquito más esto de los bienes. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado.
Y miren la respuesta que va a dar el Señor, ¿no? Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Pero vamos a analizarlo con el siguiente versículo porque están relacionados. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Miren qué hermoso lo que aquí nos está diciendo. Eh, en el versículo 20, ¿no? Viene aquel que le dio, al que se le dio 5 talentos, y aquí el texto nos dice, se adelantó y le presentó otros 5. Y este adelantarse, este acomedimiento, es lo que nosotros estamos invitados a hacer con las cosas del Señor, ¿no? En las cosas materiales, hemos visto que en el mundo, ¿no? Especialmente, por ejemplo, los países desarrollados, han, han penetrado bastante la idea del perfeccionamiento, de la tecnología, de la vida material en general. Y eso es precioso, eso es plausible. Vamos a encontrar en muchos países desarrollados preciosos edificios y con buenos acabados, una preciosa estética, con adelantos maravillosos. Y solamente hablar del celular ya de por sí es una maravilla. Por ahí en un celular podemos llevar libros, tenemos reloj, alarma, agenda, calculadora, nos podemos conectar con cualquier persona en el mundo, hablar con ella, mm, eh, tener una cámara fotográfica, una cámara de video, etcétera. Solamente hablar del celular es una cosa preciosa. Entonces, eh, después de la Segunda Guerra Mundial y en las décadas siguientes, por ejemplo, se habló mucho de este tema de la calidad total, ¿no? Calidad total en las compras, calidad total en la logística, calidad total en la producción, calidad total en en el marketing, calidad total en las ventas, calidad total en la administración. Entonces, una empresa imbuida de este enfoque de la calidad total, ¿no? Obviamente, como así sucedió y viene sucediendo con muchas empresas, pues va a lograr una alta competitividad no solamente en el proceso de producción, sino también con las habilidades que puedan tener pues sus funcionarios, sus ejecutivos, colocar de la forma más eficientemente posible sus productos en el mercado y lograr con esto altas ventas. Entonces aquí esto de la calidad total ha servido para que muchos países, Japón, los países y otros países asiáticos, Europa, Estados Unidos, Canadá, llevarán la delantera. Y para muchos esto ha significado como una clave para encontrar pues el desarrollo económico, el desarrollo material, tecnológico, y se llega a pensar que esto pues nos va a dar felicidad, que con la ciencia hemos logrado solucionar los problemas del mundo. Pero lastimosamente eso no sucede ni en el propio Estados Unidos, ni en la propia Europa, ni en la China, ni en el Japón, etcétera. La gente es feliz, ¿no? Todavía la gente sigue muriendo, se sigue enfermando, drogadicción, delincuencia, o sea, temas morales que eso no lo soluciona la ciencia. Eso no lo va a solucionar la ciencia. Entonces, volvamos al texto, se adelantó y le presentó otros 5, ¿no? Y miren cómo es la respuesta de acá del Señor, ¿no? Que le va a decir,
Eh, Le va a decir, a ver, por acá está. Le dijo el Señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Y esto mismo, pues se lo va a responder a aquel otro servidor. Entonces, estamos viendo de que el bien ser va complementado con el bien hacer. Este bien hacer al que nos está llamando nuestro Señor Jesucristo es que justamente la gracia santificante representada en estos talentos, nosotros la hagamos crecer con su ayuda, ¿no? Con la ayuda de Dios, este auxilio que Dios nos está dando. Tenemos unas capacidades, ¿no? Y el Señor a esas capacidades que ya tenemos las va a auxiliar con, con, con esto llamados talentos, que es la gracia, la vida de Dios en nosotros, para que podamos producir. Si solos podríamos producir 5, con la gracia de Dios, pues producimos el doble, ¿no? El quíntuple, etcétera. Entonces podemos escalar las cumbres de la santidad. Y eso, miren, y nos está llevando, entra al gozo de tu Señor, esta felicidad. Si hay placer en hacer una preciosa pintura, en hacer una preciosa sinfonía y que alegra a todo el mundo ver una pintura, extasiarse con una sinfonía, con un concierto de piano, de violín, etcétera. Entonces, o por ejemplo, una operación médica, una cirugía que alivia el dolor de una persona o incluso logra la salvación de una persona de un cáncer, etcétera. Imagínense, ¿no? La salvación eterna entra al gozo de tu Señor, entra al gozo mismo, a la vida misma de Dios. ¿Y eso por qué? Porque estamos en el bien hacer, estamos haciendo obras y vamos a ver que estas obras van a ser tan significativas, tan trascendentales para nuestra salvación, que no solamente basta la fe. Continuamos. A ver. Luego dice aquí, llegó, eh, a ver, un momentito, llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubieras recuperado con intereses. Miren cómo es que aquí Cristo nos está invitando que de una u otra manera siempre tenemos que obrar. Si nosotros no hemos logrado hacer crecer estos talentos, esta gracia que Dios mismo nos está dando, busquemos pues otra forma de darle uso, ¿no? No que quede así infértil. No, el Señor mismo está diciendo, lo hubieras puesto en un banco para que a mi regreso, aunque sea, hubiera ganado intereses. O sea, de una u otra manera, el Señor nos está mandando que hagamos obras. Y vamos a concluir aquí el, el- la importancia de hacer estas obras, ¿no? De obrar en nuestra santidad, en nuestra santificación, y no solamente en eso, sino también este bien hacer no es solamente hacer cosas preciosas, de ingeniería, cosas preciosas de informática, en la medicina, o hacer, por ejemplo, poesía tan preciosa. No, va más allá. Miren cómo es que
A posterior de este texto que estamos nosotros leyendo, de Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 30, a partir del 31 y hasta el final de este capítulo de Mateo, del 25, vamos a ver que Jesús se va a referir también a las obras de misericordia. Aquí, por ejemplo, se está hablando de que Jesús le dice, ¿no? Servidor bueno y fiel, o sea, bueno en el sentido del bien ser y fiel, que ha sido responsable con los bienes que se le dio al obrar, ¿no? El bien hacer. Entonces, miren cómo es que aquí va terminando ya Mateo capítulo 25 en esta parte, ¿no? En la que dice, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Y aquí presten atención. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren cómo acaba aquí el texto. Echen afuera a las tinieblas, ¿no? O sea, y poco más allá dice, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Se está refiriendo al infierno, que no es pues un lugar físico donde pues uno arde en el fuego. Esta forma metafórica que Jesús presenta, tinieblas, llanto, rechinar de dientes, es la tristeza, es el dolor, sí, un sufrimiento de no estar en la felicidad, en el gozo eterno que nos da Dios, ¿no? Y miren cómo es que no se trataba esto de los talentos de realizar progreso material, ¿no? Para nada. No se trata de eso. Y miren, porque el versículo 30, el último de este texto, dice, a este servidor inútil, a este servidor inútil, ¿no? Entonces, bien, pues hermanos, aquí son claves para la felicidad, claves para la salvación. El bien hacer también auxilia al hombre para su salvación, también es medio para la salvación. Entonces, los hermanos protestantes, obviamente, también toman un texto que pareciera decir que solo las obras nos salvan. Miren, vamos a revisarlo, miren cómo lo dice. Efesios capítulo 2, versículo 8. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Bien, así como nosotros lo leemos, pareciera darse a entender que no seremos felices, no alcanzaremos la salvación por las obras, ¿no? Vuelvo a ver esta partecita aquí que está en rojo, ¿no? Efesios 2, versículo 9. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe, ¿no? ¿No? Entonces, esta salvación, así pareciera decir, que no viene pues por las obras, pero acabamos de leer Mateo capítulo 25, que es controversial para los hermanos evangélicos. O sea, cómo lo encajan, cómo lo conectan, o se les cae esta idea luterana de ser salvados solo por la gracia, por medio de la fe en Cristo y nada más, ¿cierto? Y no, porque aquí pues estamos leyendo, no es por obras, pero hay que entenderlo esto en su contexto. Lo podríamos enfocar, ya hemos mencionado capítulo 25, ¿no? Y hay muchos más capítulos.
Por ejemplo, este de Zaqueo en Lucas capítulo 19, este hombrecito bajito que también era un recaudador de impuestos, ve a Cristo mm, subido en un árbol porque era tan pequeño, no lo podía ver, y Jesús le invita, ¿no? Luego que ha recibido a Jesús en su corazón, no solamente en su casa, luego de haber escuchado la prédica, tiene una conversión. Y a continuación va a decir, pues, ¿no? Aquí voy a dar mis bienes, ¿no? Mis bienes, ¿no? Aquellos que necesitan. Y si alguien es robado, le daré 4 veces más. Jesús, pues, va a decir, ¿no? Así, emocionado, hoy ha llegado la salvación a este hogar, ¿no? Y eso ha sido después que ha obrado, ha hecho el bien obrar Zaqueo. Y vamos a encontrar muchos más textos. Bien, entonces, pero miren cómo es que el mismo texto, si nosotros lo revisamos, lo vamos a ir analizando, vamos a encontrar que sí, efectivamente hemos sido salvados por la gracia mediante la fe, ¿no? Y esto no viene de nosotros, sino que es un don de Dios. ¿Y a qué se refiere este versículo 8 de la carta a los Efesios del capítulo 2? Esta parte se está refiriendo que sí hemos sido salvados, pero hay que ver que esto ha sido por Cristo. Y Cristo es el que nos salva, no nosotros. No cada uno se salva particularmente ni ha salvado a la humanidad entera. Ha sido Cristo. Pero esto ha sido antes antes de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. O sea, hay que tenerlo en cuenta, que no es individualmente que cada uno se salva, no, aquí se está refiriendo a, este acto de propiciación de Cristo, ¿no? Por eso es que miren cómo empieza Efesios capítulo 2 en versículo 1. Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, toda la humanidad estaba muerta espiritualmente por nuestros delitos y pecados. Y me voy a saltar unos versículos más y llegamos a Efesios 2:4. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Nos vivificó, dice el texto, juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y ahí se está refiriendo a la cruz. Ahí se está refiriendo a la cruz. Y posteriormente pues habla de la resurrección, ¿no? Y esto lo trae a colación lo que dice Juan capítulo 3 versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿dónde? En la cruz, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sí, ahí está, creer, nos dice el texto, creer en este Cristo que da su vida por nosotros en la cruz. Entonces, se está refiriendo al pecado, ¿no? Antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces con este entendimiento vamos a ver este, que el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1067 nos dice lo siguiente: Cristo, el Señor, realizó esta obra de la redención humana en la cruz, ¿no? De ahí nosotros creemos eso, y de la perfecta glorificación de Dios preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la antigua alianza, principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión. Se está refiriendo pues eh, a este Via Crucis y a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y su muerte, ¿no? A eso se refiere el misterio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Pues lo mismo que hemos leído de la carta a los Efesios. Pero vean, aquí vamos a ver efectivamente que sí es necesaria las obras, que no solamente
Ya hemos explicado de que son estas obras, y se refiere a las obras de la ley judía, no a las obras cristianas, ¿no? Y a toda clase de obra humana, ¿no? Que pudiéramos realizar nosotros, no. Esto se refiere a la cruz de Cristo que alcanzamos la salvación, acogiendo este precioso misterio, acogiendo a Cristo, bautizándonos. Recuerden lo que decía Marcos, capítulo 16, versículo 16, el que crea y se bautice se salvará. Entonces, se nos está llamando a hacer obras posteriores. Es lo que dice Efesios, que hemos venido leyendo ahora, capítulo 2, versículo 10. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso que practicáramos. Entonces, ¿cómo va a ser aquí? Hay una contradicción. Si no viene por obras para que nadie se gloríe, claro, se está refiriendo a todas las obras nuestras antes de haber recibido a Cristo, antes de que al momento de la resurrección de Cristo. Entonces, ahora ya hemos tenido este proceso de conversión, hemos recibido a Cristo, nos hemos bautizado, lo hemos reconocido como nuestro Dios y Salvador. Ahora viene una vida en orden, ¿no? En orden a las buenas obras que ya Dios había dispuesto para que nosotros pudiéramos practicarlas, que es lo que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 25, si mal no recuerdo. Bien, entonces, miren lo que nos va a enseñar San Pablo aquí en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 17, para encontrar el sentido de esta nueva creación que somos en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras para que practicáramos. Y vamos a ver aquí el sentido de esta práctica, de estas buenas obras, para qué nos va a servir. Y eso nos va a llevar también de manera directa o indirecta a Mateo 20, capítulo 25 que hemos visto. Miren lo que nos dice el mismo San Pablo en la primera carta que le dirige a Timoteo, aquí en capítulo 6, versículo 17 al 19. Vamos ahí, miren lo que nos está diciendo el Señor. A los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos. Versículo 18, presten atención. Que practiquen el bien, que se enriquezcan con buenas obras, que den con generosidad y con liberalidad. De esta forma irán atesorando para el futuro, ¿no? Iremos atesorando, dice ahí, para el futuro, o sea, para la vida eterna, un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida verdadera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿no? O sea, entonces, hechuras somos en Cristo, sí, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso que practicáramos. ¿Para qué practicáramos? ¿Para qué esta práctica? Pues el mismo San Pablo lo va a decir, ¿no? Aquí en 1 Timoteo 6, 19, para atesorar para el futuro un excelente fondo con el que podremos adquirir la vida verdadera, esta vida espiritual, ¿no? Inmortal, ¿no? Imperecedera. A eso estamos invitados, a esta dicha. Aquí está la clave de la felicidad, la clave de la salvación. Sí, fe, sí, gracia, pero también como Cristo nos ha enseñado y nos invita a que pues entrar a su gozo, ¿no? Practicando, realizando estas obras, ¿no? Dando más fruto eh, de lo que podemos dar. Estamos invitados a esta maravilla de la felicidad eterna. Entonces, hermanitos, compartan el video para que otros también puedan ser evangelizados. Que Dios los bendiga.